Hola doctora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien también. Me alegro. Bueno, creo que vamos a dar inicio. Ok. Bien, buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo desde la SOCEN Uninorte. En nombre del comité organizador le damos la cordial bienvenida a esta charla sobre cáncer de mama. Es una actividad que cuenta con el aval del Comité Permanente de Educación Médica de la FELSOCEN. A continuación le daremos la palabra a la doctora Silvia Valdés, quien es doctora en Medicina y Cirugía, egresada de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en anatomía patológica y citología, docente de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNINORTE, asimismo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, de la Facultad de Ciencias Médicas de Salud de la UCA, y es docente de la Cátedra de Histología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y es médico patólogo del Departamento de Tanatología del Ministerio Público. A partir de este momento puede iniciar, doctora, estamos con usted. Bueno, bienvenidos. Voy a hablar sobre cáncer en mama, pero voy a hacerlo desde un enfoque de la anatomía patológica, que es mi rama, ¿verdad? Entonces voy a presentar a continuación. Entonces, como les mencioné, voy a hablar sobre el cáncer de mama, pero desde el punto de vista patológico, ¿verdad? Entonces, para aquellos que ya fueron mis alumnos, vamos a hacer un repaso de lo que es la anatomía patológica del cáncer de mama, cómo se ve en la biopsia. Y para aquellos que están cursando ahora la materia, esto les va a servir mucho para poder comprender cómo se ve el cáncer de mama, cómo se ven las biopsias del cáncer de mama. Y para aquellos compañeros que todavía no llegaron a la materia, les va a servir igual porque vamos a hacer un repaso de histología y poder comprender cómo lo que es normal se altera en el cáncer y cómo eso produce la enfermedad. Para hablar del cáncer de mama, ahora estamos en el mes de la concienciación sobre el cáncer de mama. Habrán escuchado mucho, 8 de cada 12 mujeres presentan un cáncer de mama, estamos en el octubre rosa. Entonces vamos a empezar a hablar sobre los números del cáncer de mama en Paraguay y a nivel mundial, ¿sí? Para eso vamos a tocar algunos temas de epidemiología. Primero, acá podemos ver nosotros con este esquemita, ¿verdad? Es una bañera donde ya está llena de agua la bañera. Se puede ver que desde la canilla caen algunas gotas y que por aquí, por el drenaje, se pierden también algunas gotas. Y como es de agua, también se están evaporando algunas gotas de agua. Vamos a empezar con lo que es la incidencia, ¿sí? La incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo determinado, ¿sí? Que son las nuevas gotitas que se están sumando a la bañera. Luego tenemos la prevalencia, ¿sí? La prevalencia es el número total de casos, ya sean los nuevos que se están sumando ahora, más los antiguos, en un determinado periodo de tiempo y en una población determinada, ¿sí? Eso es lo que vemos nosotros acá en la bañera, el agua total, ¿sí? Lo que ya estaba antes, más lo que se está sumando ahora. Y por último tenemos la mortalidad, ¿sí? Quizás todos ya conozcan estos términos, pero para recordar, la mortalidad es el número de casos, el número de muertes por enfermedad en un determinado periodo también y en una población específica, ¿sí? Que es lo que se va perdiendo de este número total que era nuestra prevalencia, ¿sí? Y aquí dice recuperación, pero en el caso del cáncer de mama le llamamos remisión, ¿sí? Aquellas pacientes en donde, por ejemplo, la cirugía ya resultó curativa o la radioterapia, la quimioterapia resultó curativa, entonces las pacientes, aquellos pacientes oncológicos, le denominamos que están en remisión, ¿sí? Bueno, después de esta breve introducción epidemiológica, vamos a ver, a nivel mundial en el 2020, el número de nuevos casos de cáncer
en las mujeres en todo el mundo y en todas las edades están en esta torta y podemos ver cómo el cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes que se presentaron en ese año, ¿sí? Corresponden a más de 2 millones de casos. Y fíjense el color rosa comparado con otros tumores, como es uno de los tumores más importantes y más frecuentes. Cuando hablamos de la prevalencia, que dijimos que era la suma de casos antiguos más los casos nuevos, en 5 años, para el 2020, fíjense cómo en las mujeres, sin importar el rango de edad, es el cáncer más prevalente. Fíjense, más de casi 8 millones de casos en todos esos años, mucho más prevalente que los otros tumores. Y si hablamos de la mortalidad, fíjense, el número de muertes por cáncer en mama es alto, está en uno de los primeros lugares junto con el cáncer de pulmón. ¿Sí? Entonces vemos como el cáncer en mama es un cáncer que tiene una alta incidencia a nivel mundial en las mujeres y como es la primera causa de cáncer en las mujeres y es una causa importante de muerte también. ¿Sí? Y si ahora vemos en ambos sexos, masculino y femenino, ¿verdad? Todas las edades, todos los nuevos casos de cáncer en el año 2020, que son las estadísticas más actuales que tenemos ahora, vemos como el cáncer de mama es uno de los tumores más frecuentes, no importa el sexo. Luego está pulmón, y fíjense, es mucho más frecuente que el cáncer de próstata, de colon, de hígado, de cuello uterino. El cáncer de mama es un tumor muy frecuente en estos últimos tiempos. Acá tenemos un mapa mundial de los tumores en las mujeres en el año 2020. Y fíjense cómo en todo el mundo prácticamente el cáncer que presenta mayor número de casos o el que está en primer lugar es el cáncer de mama. ¿Sí? Acá nosotros estamos en Paraguay. Fíjense cómo en Bolivia es el cáncer de cuello uterino y en algunos países de África, pero en Paraguay, así como el resto del mundo, el cáncer de mama es el que está en primer lugar. Y cuando hablamos de mortalidad, fíjense también cómo a nivel mundial el cáncer de mama es uno de los cánceres que produce mayor cantidad de muertes al año. En este caso, en el 2020, está seguido por el cáncer de cuello uterino. Fíjense, en nuestro país el cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Y en otros países es el cáncer de pulmón, ¿sí? Entonces vemos cómo el cáncer de mama es importante no solamente porque es una de las primeras causas de cáncer en el mundo, sino también por la alta mortalidad que presenta. Y si vemos el número de casos de todas las edades, de casos nuevos, en el 2020, fíjense, todo lo que está en azul es tumores que están en primer lugar, ¿sí? Y está en primer lugar como casos nuevos de cáncer en casi todo el mundo el cáncer de mama. Como segundo cáncer está, por ejemplo, en Bolivia y en algunos países de África, donde vimos hace rato que la primera causa de cáncer en esos países era cuello uterino, ¿sí? Hablamos del sexo femenino principalmente, ¿verdad? Entonces vemos como en casi todo el mundo, en las mujeres, la primera causa de cáncer es la de mama. Y en mortalidad, fíjense, en el año 2020, lo que está en color rojo oscuro es las causas de muerte por cáncer de mama. Lo que está en un rojo un poquito más pálido, la segunda causa de muerte, ahí está en nuestro país, fíjense, así como Bolivia y a Canadá, Estados Unidos, la segunda causa va a quedar, es el cáncer de mama. Y luego tenemos otros países donde es la tercera, cuarta causa de muerte, ¿sí? Fíjense cómo es muy importante en nuestro país, es muy frecuente, o sea, tiene una alta incidencia y también tiene una alta mortalidad, siendo la segunda causa de muerte en las mujeres. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer esporádico? Porque vamos a ver que hay un cáncer, que es el cáncer de mama familiar, donde hay alteraciones genéticas en genes específicos que se heredan y que son las causas del cáncer de mama. Pero están los cánceres que no son heredados, que no son dentro de lo que se clasifica como familiar, sino que se denomina esporádico, ¿sí? Hay mutaciones en genes específicos, pero de forma esporádica, no que lo hayamos heredado. Y esos tumores son los más frecuentes, los esporádicos, ¿sí? Los esporádicos son mucho más frecuentes que los cánceres de mama familiar. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el cáncer esporádico? Vamos a ver con factor de riesgo, todo aquello que aumenta el riesgo de desarrollar una enfermedad, en este caso un cáncer de mama. Y vamos a ver que hay factores de riesgo que escapan al control, por ejemplo, la edad, ¿sí? A mayor edad, mayor riesgo de cáncer de mama, ¿sí? Lastimosamente no podemos volver atrás en el tiempo, no podemos modificar nuestra edad. Tampoco podemos modificar el sexo.
cáncer de mama es 100 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Los hombres también tienen cáncer de mama, pero el sexo femenino es un factor de riesgo para el cáncer de mama, ¿sí? Porque es 100 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Tampoco podemos, algunos antecedentes familiares, exposición, por ejemplo, a una radioterapia, no podemos modificar, ¿sí? O la densidad aumentada de las mamas, que tampoco podemos modificar, ¿verdad? Que se debe a la edad, el tejido mamario está más denso, hay más tejido fibroso del estroma, que también influye en el desarrollo de cáncer de mama, en la parte epitelial, algunos medicamentos, la genética, todo eso no podemos modificar. Y acá está dentro de la genética la mutación en ciertos genes que no podemos modificar y que están también mutaciones específicas en algunos cánceres familiares, ¿verdad? Y sí hay algunos factores de riesgo que nosotros sí podemos modificar. Por ejemplo, el sobrepeso, ¿sí? El sobrepeso es un factor de riesgo muy importante porque aumenta los niveles de estrógeno, ¿sí? Por eso una menstruación temprana, una menarca muy temprana, una menopausia muy tardía, hace que sean demasiados años de exposición a los estrógenos. Y los estrógenos todos los meses influyen, así como en la fase proliferativa, secretora menstrual del endometrio, la fase lútea, la fase en el ovario, también el estrógeno influye en la mama y la mama sufre cambios dinámicos en cada fase, ¿sí? Entonces, hay estimulación al epitelio, esa estimulación hormonal que hace que la mama se prepare para el embarazo. Si no ocurre el embarazo, bueno, en la fase menstrual vuelve otra vez el epitelio vuelve a descansar, vamos a decir. Entonces, esas estimulaciones repetidas durante tantos años, y la menarca inicio temprano y la menopausia es tardía, todos esos años de exposición a los estrógenos también son un factor de riesgo. Pero como dije, hay factores que podemos modificar. Por ejemplo, la obesidad. La obesidad también hace que los lípidos se conviertan en estrógenos. Entonces, si nosotros controlamos la obesidad, disminuimos la estimulación estrogénica. La lactancia, ¿sí? La lactancia materna es un factor protector. El alcohol es un factor de riesgo. Entonces, disminuir el consumo de alcohol, disminuir el consumo de tabaco y realizar actividad física. ¿Sí? La actividad física es muy importante y se vio que es un factor protector para el cáncer de mama. Entonces, después de decir esto, ¿cuáles son los factores de riesgo que podemos controlar? ¿Sí? Podemos controlar nuestro peso, podemos comer frutas y verduras. Se vio que los carotenos son protectores, la soja, algunos derivados lácteos son protectores para el cáncer de mama. Entonces, nuestra dieta también es un factor que podemos controlar. El estrés y ansiedad que podemos controlar como, y por ejemplo, algunas actividades que nos relajen, hacer actividad física ayuda al estrés y a la ansiedad, y también el hacer actividad física es un factor protector contra el cáncer de mama. No fumar, no consumir alcohol, tomar agua y el consumo de estrógenos disminuir para con eso evitar que el epitelio se vea estimulado por este factor de crecimiento y podamos evitar un cáncer de mama. Entonces, hay factores protectores como el primer hijo vivo antes de los 20 años. Quizás no todos podemos tener nuestro primer hijo antes de los 20 años, especialmente muchas que son estudiantes, ¿verdad? Pero si tenemos el primer hijo después de los 35 años es un factor de riesgo. Se vio que lo ideal, haciendo estudios con varias cohortes, que las que menos tenían cáncer de mama en el futuro eran aquellas que tuvieron su primer hijo antes de los 20 años. Pero también vieron que el riesgo aumentaba recién en aquellas mujeres que tenían su primer hijo después de los 35. La multiparidad es un factor protector para el cáncer de mama porque durante los embarazos el epitelio de la mama no está estimulado por los estrógenos, ¿verdad? La lactancia también es un factor protector para el cáncer de mama. Y como dije hace rato, una dieta que incluya verduras, frutas, soja, carotenos y derivados lácteos. Y por supuesto, realizar ejercicios. Ahora vamos a hablar de la etiología y cómo se ve la patología del cáncer de mama, ¿sí? Está el cáncer de mama familiar, que dijimos que es el menor del porcentaje. La mayoría es tipo esporádico, pero hay un 12% de los cánceres de mama que se produce debido a la herencia. ¿Cuáles son los genes que están implicados en este tipo de cáncer que se hereda? Son el BRCA1, el BRCA2, mutaciones del P53 y el CHEK2. Son genes supresores de tumores que participan en la reparación del ADN y el mantenimiento de la integridad del genoma.
Vamos a ver también que en cánceres esporádicos pueden haber mutaciones de estos genes para que progrese un epitelio de normal a un epitelio neoplásico, pero estos son los principales genes implicados en el cáncer familiar. Y cuando tenemos que sospechar que un paciente tiene un cáncer familiar, porque no a todos les vamos a hacer ya un screening molecular de entrada, tenemos que sospechar en aquellos pacientes que tienen múltiples familiares de primer grado afectados, ¿sí? Por ejemplo, su mamá, su abuela, su tía, aquellos que inician el tumor o el cáncer a una edad muy precoz, 25, 30 años, no es una edad para cáncer de mama, que ya presentan un cáncer de mama, o que tienen cánceres múltiples, desarrolló un tumor de un lado de la mama, unos años después desarrolló el tumor del otro lado, o miembros de la familia que tienen otros tipos de cáncer. Por ejemplo, el P53 está implicado en lo que es el síndrome de Li-Fraumeni, entonces familiares que tienen cáncer de colon precoz, que tienen cáncer de ovario, cáncer de páncreas, de otros tumores que se ven en la familia, eso también nos hace sospechar de que esta paciente que ahora a una edad joven está presentando un cáncer de mama probablemente sea de tipo familiar. Y por supuesto se confirma después con secuenciación del genoma para ver si están mutados estos genes. El cáncer de mama esporádico, dijimos, el cáncer de mama esporádico es el más frecuente, es lo que más estamos viendo a nivel mundial y es lo que es el responsable de que tengamos tantos casos de cáncer de mama en el mundo, ¿sí? Está relacionado principalmente, como dijimos, al estrógeno, porque el estrógeno es como un factor de crecimiento que se une a, por ejemplo, el endometrio, para que el endometrio entre a su fase secretora o proliferativa, se une al ovario, se une a la mama. Y el estrógeno, entonces, lo que hace es impulsar el ciclo de proliferación celular, ¿sí? Que la célula entre a mitosis. Pero al impulsar ciclos de proliferación celular también aumenta el riesgo de que haya algún daño al ADN, ¿sí? El inducir a mitosis, el empujarle a la célula a mitosis más pronto de lo que tiene que entrar, hace que esa célula se vea obligada a dividirse y a veces en el apuro pueden haber errores en lo que es la copia del ADN, en lo que es la duplicación del ADN para la célula hija. Si fallan mecanismos, como vimos hace rato, genes supresores como el P53 o el CHEK2 que se encargan de ver si hay algún error en el ADN, cuando fallan esos mecanismos, ¿qué pasa? La célula que se va a dividir se divide y da origen a una célula hija que ya tiene una mutación, ¿sí? Un error en la copia del ADN. Vamos a ver también que los metabolitos del estrógeno pueden causar mutaciones del ADN. O sea, no solamente el estrógeno, sino que al metabolizarse el estrógeno, muchos de sus metabolitos pueden causar mutaciones y generar también radicales libres que finalmente dañan al ADN. Entonces, la acumulación de daños en el ADN en una célula normal que no tiene alteraciones del P53 se reparan, ¿sí? Se reparan y la célula decide, se reparó, me divido. No se reparó, no me divido, me voy a la apoptosis. Cuando fallan esos mecanismos de reparación del ADN o de determinar que esa célula dañada no se divida, sino que vaya a la apoptosis, cuando eso falla, da origen entonces a células que tienen mutaciones, ¿sí? Las mutaciones ya se hacen que las nuevas células hija tenga ya el ADN dañado, ¿sí? Tenga el ADN mutado. Y eso es lo que hace que la célula mutada empieza a dividirse y todas las células hijas adquieren la mutación y todas las células van a ser entonces neoplásicas, ¿sí? Van a ser atípicas. ¿Y quiénes se ve también este cáncer esporádico? No mujeres jóvenes como vimos hace rato en el cáncer familiar, se ven mujeres postmenopáusicas, aunque cada vez se ve en mujeres más jóvenes, a pesar de no ser de tipo familiar, cada vez va bajando más la edad de la presentación del cáncer de mama. Vamos a ver que estos de tipo esporádico generalmente tienen receptores para hormonas que son positivos. Estos receptores son importantes porque influyen para el tratamiento, ¿sí? O sea, la célula está mutada, pero cuando en los esporádicos todavía se parece a la célula normal, ¿sí? Una célula neoplásica, una célula que tiene errores, pero todavía recuerda algunas cosas de cuando era una célula normal, por ejemplo, receptores para el estrógeno, receptores para la progesterona. Entonces, cuando la célula tiene todos esos receptores, eso es útil para el tratamiento, porque se hace un tratamiento con hormonoterapia dirigido a atacarle a esas células. Entonces, si la célula todavía recuerda algunas cosas que hacía cuando era una célula normal de la mama, eso es bueno, tiene un buen pronóstico porque quiere decir que no está tan mutada la célula. Ahora, cuando ya la célula ya no tiene receptores para hormonas y expresa o sobreexpresa ciertas proteínas que no expresaba la célula normal, entonces sí quiere decir que esa célula adquirió cada vez más mutaciones
está más mutada y eso es de peor pronóstico, ¿sí? Generalmente los cánceres familiares, como vimos que son varios genes los que están implicados, suelen ser de peor pronóstico, porque las células suelen estar muy mutadas. En cambio, en estos esporádicos, la mayoría suelen ser de buen pronóstico cuando todavía expresan ciertos receptores que vamos a mirar enseguida. Y vamos a ver que algunas mutaciones de los genes que están implicados en el cáncer de mama hereditario son raras, pero algunos cánceres esporádicos tienen expresión disminuida de algunos genes como el BRCA1 y el CHEK2, que van a tener un comportamiento un poco más agresivo que los otros tumores que no expresan o no tienen una expresión disminuida de estos genes. Ahora vamos a ver los tumores de la mama, ¿sí? Recordando la organización de la mama o cómo está constituida la mama, tenemos los ductos que drenan los lobulillos. Y este es un lobulillo normal. El lobulillo normal tiene los acinos, que en la mama en reposo es muy parecido al ducto. Solamente en la mama lactante esos acinos adquieren ese epitelio tipo apócrino para producir la leche, proliferan. Pero en la mama en reposo los ductitos, los lobulillos son muy parecidos, ¿sí? Entonces tiene una pequeña dilatación para formar los lobulillos o el acino del epitelio mamario y luego los ductos, ¿sí? Los ductos se dilatan, tenemos el seno galactóporo que drena en el pezón. Este lobulillo que está compuesto por los acinos y los ductos están rodeados, acá pueden ver en un color medio verde claro, por un estroma, que es el estroma intralobulillar, que es un tejido conjuntivo laxo que permite que difundan los nutrientes, los vasos sanguíneos que van a estar acá. Por fuera tenemos el estroma, que se ve acá en color rojo o rosado, que es el estroma interlobulillar, ¿sí? El estroma que separa este lobulillo del lobulillo vecino, ¿sí? Y este estroma interlobulillar tiene más fibroblastos y tiene esto, que es lo que le da el volumen a la mama, el tejido adiposo, ¿sí? El tejido adiposo está en el estroma interlobulillar, un tejido conjuntivo un poco más denso con presencia de tejido adiposo. ¿Para qué recordamos esto? Porque las lesiones en la mama se pueden originar, que son las que vamos a estudiar ahora, en el epitelio del lobulillo, en el epitelio del acino o en el epitelio del ducto, ¿sí? Entonces, si se origina en el epitelio, hay lesiones como la hiperplasia por esa estimulación estrogénica que hacen que aumente el número de células de la capa normal, que son dos células de grosor, y aumenta el número de células y tenemos las hiperplasias. Ahora, si esa hiperplasia adquiere ciertas mutaciones y las células que ahora tapizan el ducto son células atípicas, células no plásicas, vamos a tener los carcinomas in situ. In situ quiere decir que se respeta la membrana basal. Cuando se rompe la membrana basal, tenemos el carcinoma invasivo o infiltrante, ¿sí? Otras lesiones benignas se pueden originar del estroma, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, el fibroadenoma. El fibroadenoma se origina de este estroma intralobulillar. O podemos tener el hemangioma, que es una lesión benigna de vasos sanguíneos que se origina en el estroma interlobulillar. Las malignas, como dije, cuando el epitelio que tapiza el ducto sufre las mutaciones, origina un tumor. Si ese tumor está dentro del ducto y respeta la membrana basal, no pasa la membrana basal, es in situ. Cuando rompe la membrana basal y se vuelve infiltrante, se convierte en un carcinoma infiltrante. En esto es lo que nos vamos a centrar hoy. También podemos tener tumores malignos, que vamos a mirar al final, como el tumor filodes, que se origina de ese estroma intralobulillar, o un angiosarcoma, un tumor maligno o sanguíneo que se origina del estroma interlobulillar, ¿sí? Nosotros lo que nos vamos a centrar es principalmente en esto epitelial porque es el tumor más frecuente, ¿sí? Los otros son más raros. Entonces, recordando otra histología, acá tenemos los acinos que drenan cada uno en su ducto, que va a drenar finalmente en el pezón, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros? Y vamos a ver así, vamos a mirar si hay mayor aumento, es un lobulillo, este es otro lobulillo, ¿sí? Cada lobulillo tiene su ducto que después va a drenar en el pezón. El tejido conjuntivo que le va a rodear a este lobulillo más laxo es el tejido conjuntivo intralobulillar. Y acá donde vemos nosotros el tejido adiposo, un tejido más denso, es el interlobulillar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que recordar en la mama? La mama tenía sus
acinos y el ducto, que drenaba cuando la mama está lactante, que drena a esto que le vamos a llamar como lobulillo, ¿sí? Cada lobulillo va a estar drenado por un ducto. El epitelio del ducto es un epitelio cúbico biestratificado. Tenemos unas células basales y hacia la luz las células luminales, ¿sí? Que miran a la luz. Esas células luminales son las que sufren generalmente la transformación neoplásica, porque esas son las que tienen los receptores para estrógeno y las que se van a ver obligadas a entrar a mitosis y las que pueden acumular las mutaciones, ¿sí? Y por fuera del ducto que tenemos las células mioepiteliales, ¿sí? Que ayudan a contraer cuando hay la lactancia para que se expulse la leche, ¿sí? Bueno, dicho este repaso de histología, vamos a ver ahora qué lesiones se pueden originar del epitelio que tapiza el ducto, entonces van a llamar lesiones ductales, o del epitelio, que es muy parecido, que tapiza a nuestros acinos, que se van a llamar lobulillares, ¿sí? Que tapizan a las células que componen los acinos del lobulillo. Entonces, la primera clasificación grande de los tumores del epitelio, porque vimos que también había tumores del estroma, del epitelio son dos: in situ e invasor. In situ, hay displasia, hay atipia, que quiere decir que no es típico, no es lo típico, no es lo normal, células que son raras, que están mutadas, pero que están todavía dentro del ducto o dentro del lobulillo, que no rompen la membrana basal. Recuerden, todos los epitelios asientan sobre una membrana basal. Mientras esa membrana basal está intacta, el epitelio está ahí, in situ, ¿sí? Está en ese sitio. Entonces, hay dos tipos de carcinoma in situ: el ductal, que se origina en el ducto, y el lobulillar en el acino, ¿sí? Una vez que se rompe la membrana basal, se convierten en tumores infiltrantes. El lobulillar in situ se va a convertir en lobulillar infiltrante. El ductal in situ puede dar origen al ductal o a los otros tumores, que pueden ser el tubular, o sea, otras variantes, el mucinoso, el medular, papilar, metaplásico, hay una lista extensa. A este ductal también le conocemos como de tipo no especial, ¿sí? De tipo no especial pueden encontrar ustedes en la literatura. Y estos otros, el tubular, mucinoso, papilar, van a ser de tipo especial. Pero son todos originados de la misma célula neoplásica que al romper, él se manifiesta haciendo ductitos, por eso se llama ductal, o de tipo no especial, o haciendo tubitos, por eso es tubular, o secretando moco, por eso es mucinoso, con un patrón que parece sólido, que es el medular, o formando papilas que tienen un eje conectivo y vascular, y sobre la papila están las células. O sea, dependiendo de cómo él se expresa después, va a ser uno de los subtipos de carcinoma infiltrante. Entonces, el in situ, tenemos el ducto. Lo normal es que tenga dos capas de células. Acá vemos que hay varias capas de células, pero las células son atípicas, ¿sí? Entonces, una neoplasia maligna que está confinada al epitelio, sin atravesar la membrana basal, ¿sí? La membrana basal, que es lo que separa al epitelio del tejido conjuntivo que está alrededor, la membrana basal está intacta. Entonces, no hay ningún potencial de metástasis, porque recuerden que los epitelios son tejidos avasculares. Ellos se nutren por los vasitos sanguíneos que están alrededor, que están en el tejido conjuntivo de alrededor, pero el epitelio en sí es avascular. Entonces, no hay ningún riesgo de que esta célula, como está todavía confinada dentro del ducto, entre en contacto con un vaso sanguíneo y haga metástasis, o con un vaso linfático y haga metástasis. ¿Qué es la metástasis? Es la presencia de un tumor en otro sitio que no sea el original. Por ejemplo, un tumor de la mama que aparece en un ganglio de la axila, o un tumor de la mama que aparece en el pulmón, o un tumor de la mama que aparece en el hígado. El tumor primario se originó en la mama. Como los tumores malignos tienen la capacidad de infiltrar, invadir el tejido y meterse en los vasos linfáticos y sanguíneos y viajar a otros órganos, eso es lo que se llama la metástasis, ¿sí? La presencia de tumores fuera del órgano primario donde se originó. Entonces, este in situ no tiene ninguna capacidad de hacer metástasis porque está todavía confinado al epitelio. Son lesiones que no se palpan, o sea, con la autoexploración no vamos a descubrir los carcinomas in situ, pero sí se detectan en la mamografía. ¿Cómo? Como microcalcificaciones. Entonces, si hay microcalcificaciones sospechosas, se puede hacer una biopsia y se ve si es o no un carcinoma in situ, ya se tiene una conducta diferente con esa paciente, ¿sí? Dijimos, los carcinomas in situ pueden ser ductales, cuando lo que hacen es crecer dentro del ducto, o lobulillares cuando crecen en los acinos, ¿sí? El ductal tiene varios patrones. Es el tipo más común de cáncer no invasivo. O sea, que si nosotros vemos microcalcificaciones en una señora y sospechamos que tiene un carcinoma in situ, lo más probable es que sea de tipo ductal.
¿Y por qué? Y porque es el más frecuente y porque el lobulillar no suele dar microcalcificaciones. Entonces es más frecuente que sea el ductal. Y después el tumor más frecuente luego también entre los que infiltran. Los patrones, por ejemplo, si llenan todas esas células feas, llenan el ducto, forman el patrón sólido. Si algunas se meten y forman como papilitas, pero no son papilas verdaderas, sino que se meten las células al ducto, salen otra vez y parecen papilas, pero no tienen un eje conectivo y vascular, forman el patrón micropapilar. Ahora, si son papilas verdaderas con un eje de tejido conjuntivo, pero sin células mioepiteliales, esas se quedan afuera del ducto, sin células mioepiteliales, solamente las células epiteliales luminales que se transformaron, y sí tiene un eje fibroconjuntivo vascular, ese es el papilar. Fíjense este es el cribiforme. Tiene como unos puentecitos, como que las células hacen unos puentes y vuelven a salir y se quedan unos espacios, ¿sí? Unos espacios redonditos. Eso es el cribiforme. El libro describe, el libro que usamos de base para estudiar la anatomía patológica, describe como masa de panadero. ¿Qué es eso? Es como la masa que nosotros tiramos y después cortamos para hacer alfajores o galletitas y quedan los espacios. Bueno, a eso le comparan al cribiforme. Y después tenemos el de tipo comedo, ¿sí? Todo esto que mencioné, el papilar, micropapilar, cribiforme y sólido, son de tipo no comedo. El de tipo comedo es el más agresivo, el de más alto grado y es el que tiene necrosis en el centro, ¿sí? A eso le llamamos comedonecrosis, necrosis tumoral en el centro del ducto. Quiere decir que es de más alto grado, que las células están creciendo con una velocidad muy importante, que la nutrición no llega, entonces se mueren algunas células. Este es el tipo más agresivo, el de más alto grado. Y si comparamos el que tiene más riesgo de transformarse rápidamente a un carcinoma invasor. Entonces acá tenemos imágenes histológicas con hematoxilina y eosina. Hace rato vimos los ductos, eran chiquititos, tenían 2 capas de células. Fíjense, estos ductos enormes. ¿Por qué? Porque está lleno de células, ¿sí? Y las células son células atípicas. Dijimos, cuando el ducto estaba totalmente cerrado por células, era de tipo sólido. Cuando en el ducto había estos redonditos, ¿sí? Como que sacamos nosotros moldecitos para galletita o para alfajor, es el de tipo cribiforme, ¿sí? Cribiforme. Luego tenemos el papilar. Fíjense que acá hay un área más pálida, un poco más eosinófila, tapizado por células más basófilas. Esa área más pálida es el eje de tejido conjuntivo. Es muy parecido al tejido conjuntivo que vemos acá fuera del ducto, ¿sí? Es el tejido conjuntivo de las papilas. Está tapizado por células feas. Este es el del patrón papilar. Y donde las células se meten y salen, que parecen papilas, pero no tienen un eje verdadero. Este es el tipo micropapilar, ¿sí? Todos estos 4 son de tipo no comedo, ¿sí? No tienen comedonecrosis. Y fíjense qué enorme el ducto, pero respeta la membrana basal, ¿sí? La membrana basal está intacta. Y tenemos las células feas y en el centro hay necrosis. Este es el de tipo comedocarcinoma, ¿sí? Porque tiene comedonecrosis. Este es el que tiene un grado histológico más alto. ¿Qué quiere decir un grado histológico más alto? Que es más feo, ¿sí? El grado histológico puede ser 1, 2, 3. 1 se parece mucho a lo normal, 2 más o menos, 3 ya no se parece tanto a lo normal. O sea, adquirió más mutaciones, la célula es más fea, el tumor es más agresivo, ¿sí? ¿Cómo entonces hacemos el diagnóstico si no se palpa por las microcalcificaciones? ¿Sí? Se ven microcalcificaciones que son sospechosas, se toma una muestra de biopsia y en la biopsia se ven algunos ductos enormes y cuando miramos a mayor aumento vemos que está tapizado por muchas células, son atípicas, e incluso algunas tienen, estas son las calcificaciones, ¿sí? Se ve bien basófilo. Algunas pueden tener forma cribiforme, puede ser sólido y de esa forma se hace el diagnóstico del in situ. ¿Sí? El in situ no se palpa. El lobulillar in situ no tiene calcificaciones, ¿sí? No son palpables y son hallazgos incidentales, a veces porque hay un poquito de distorsión en la mamografía. Suelen ser bilaterales y lo que vamos a ver es que el acino, dijimos, ¿se acuerdan que teníamos nuestro lobulillo con nuestro ducto? El acino está ensanchado. ¿Por qué? Porque todas las luces están llenas de células. La característica de estas células, que son todas redonditas, gorditas, es que no están unidas entre ellas. No están unidas entre ellas, porque lo que pasa en este lobulillar es que se pierden las uniones intercelulares. Si ustedes se acuerdan, digamos, desmosoma, hemismosomas, esas uniones intercelulares, unión de tipo estrecha, comunicante, etcétera, etcétera, que había en los epitelios. Y una de las uniones intercelulares es la que se pierde acá porque se pierde la expresión de las caderinas.
¿sí? Las caderinas, ¿te acuerdan? Para formar ciertas uniones se usaban unas proteínas, se llaman las caderinas. Bueno, se pierden las caderinas, principalmente caderina E. Entonces, como no tenemos caderina E, las células están sueltas. Pero acá no parecen sueltas. No vamos a tener un patrón papilar cribriforme, eso porque no están unidas las células. Se ven como células llenando el ducto. Pero usted van a decir, profe, pero yo no veo que acá estén separadas las células. Quizás acá no se note que están separadas las células, pero si le hacemos una tinción de inmunohistoquímica para E-caderina, vamos a darnos cuenta que están separadas las células, que no están unidas. Están juntas porque es como si fuese que ponemos todas unas pelotitas o una bolsa de huevos, entonces en la bolsa están todas juntas las pelotitas o los huevos. Pero una vez que rompemos la bolsa, esos van a infiltrar de forma separada. Y eso es lo que va a pasar una vez que se rompa la membrana basal. Estas células van a infiltrar como células sueltas, ¿sí? Vamos a ver enseguida ese patrón. Pero acá se puede ver que en el lobulillar no vamos a tener ninguno de los patrones que tenemos en el ductal, porque acá las células no están unidas, entonces no pueden formar puentes, no pueden formar papilas, porque las células están separadas. Están todas juntas, porque es como si fuese que pusimos una bolsita en las pelotas, pero una vez que rompemos la bolsita, esto se separa. La población suele ser homogénea, son todas células muy parecidas entre ellas, no suele haber necrosis, casi no se ve mitosis, el citoplasma suele ser pálido, no hay tanto espacio entre una célula y otra, se pierde la E-caderina, pero persiste el mioepitelio, las células mioepiteliales. Entonces, si hacemos una tinción para E-caderina que mide las uniones intercelulares, fíjense aquí abajo como las células mioepiteliales están unidas, pero las células de adentro del tumor están todas sueltas, separadas, ya no expresan las uniones intercelulares. Y eso es importante porque una vez que rompen la membrana basal, infiltran como células sueltas, a diferencia del ductal, que vamos a ver que forma ductitos o otros patrones, ¿sí? Bueno, una enfermedad muy importante antes de entrar al carcinoma invasor es la enfermedad de Payet. La enfermedad de Payet es una enfermedad que se puede confundir en la clínica con un eczema, ¿sí? La paciente va a consultar porque tiene un eritema, prurito, costras en la mama, y una vez que se hace la biopsia se ve que en realidad son células tumorales que vienen de un carcinoma ductal in situ, más raro un lobulillar, pero más de un ductal in situ, esas células que están neoplásicas que están infiltrando el ducto, van hasta el seno galactóforo, ¿se acuerdan? Y llegan a la epidermis de la piel del pezón y la areola. Y esas células tumorales que están en la epidermis son las células de Payet, ¿sí? Es una manifestación rara e infrecuente del cáncer de mama. A veces la señora no sabe que tiene un tumor de mama, pero consulta porque cree que tiene un eczema de la mama, se le hace la biopsia y se ve que es una enfermedad de Payet. Si se ve que es una enfermedad de Payet, hay que buscar el tumor, ya sea in situ o infiltrante en profundidad, ¿sí? No puede tener masa palpable a veces, entonces se descubre por la biopsia de la piel y luego cuando se hace el diagnóstico de enfermedad de Payet, ahí se busca al carcinoma in situ o el carcinoma infiltrante. Y a veces ya es con una masa palpable, o sea, la señora tiene una masa y después ya manifiesta la enfermedad de Payet y ahí va a consultar y ahí se descubre que tiene una pequeña masa que es palpable y que generalmente en estos casos son ya tumores agresivos que son negativos para los receptores de estrógeno y progesterona y que sobreexpresan esta proteína, o sea, el ER2, que codifica una proteína que es tipo factor de crecimiento. La enfermedad de Payet, entonces, como mencioné, se ve como un área eritematosa, costrosa, en el área del pezón y areola, y en la microscopía vemos estas células enormes que están acá metiéndose en la epidermis. ¿Sí? Esta es la epidermis de la piel y esta es la dermis. En la epidermis teníamos que tener solamente estas células que son los queratinocitos y por debajo algún melanocito, pero vemos estas células enormes, enormes, un núcleo gigante, la cromatina laxa. Fíjense acá cómo forman niditos de estas células atípicas y estas células son PAS positivas. Si le hacemos una tinción de PAS, estamos seguros de que son células de Payet. Si vemos esto en una biopsia de la piel de la mama, hay que sospechar o un ductal in situ o un infiltrante, un tumor infiltrante en profundidad, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de los carcinomas infiltrantes. Una vez que ese ductal in situ o lobulillar in situ rompe la membrana basal, infiltran, ahí se convierten en los carcinomas infiltrantes. La clasificación la última clasificación del año 2020 de la Organización Mundial de la Salud incluye muchísimos, es todo un libro, muchísimos subtipos, pero nosotros vamos a concentrarnos en los dos principales. El ductal, que se llama tipo no especial, y el lobulillar.
Esos son los más frecuentes. De estos, ¿cuál es el más frecuente? El ductal, es el más frecuente, ¿sí? Y también se denomina de tipo no especial. Se llama ductal porque forma ductito y es el más frecuente. Ahora, ¿cuáles son los de tipo especial? Son estos otros: el tubular, cribiforme, micropapilar, mucinoso, el metaplásico, el microinvasivo, que son otros tumores que tienen diferentes comportamientos biológicos. Mejor pronóstico, otros tienen peor pronóstico, se ven diferentes con hematoxilina y eosina, y también, lo que más importa ahora, tienen un comportamiento biológico molecular diferente, ¿sí? Entonces, no hace falta que sepamos toda la clasificación, porque finalmente para el tratamiento lo que le interesa al médico tratante, que es el oncólogo, es el tipo de, el subtipo molecular, ¿sí? Todos estos tipos histológicos van a entrar dentro de un subtipo molecular. Y hay 3 subtipos moleculares. Vamos a mirar el luminal, donde las células todavía se parecen a la célula original. ¿Se acuerdan? La célula que estaba hacia la luz del ducto, donde todavía expresa receptores hormonales, ¿sí? Para estrógeno y progesterona. Eso es lo que más, el que tiene mejor pronóstico, porque quiere decir que las células mutaron, pero todavía no mutaron tanto. Después están los otros patrones donde sobreexpresan ER2-Neu, que es un factor de crecimiento que sobreestimula a la célula a dividirse. Entonces, esos tienen un pronóstico un poco peor. Y luego está el que se llama de tipo basal o triple negativo, donde no expresa receptores para estrógeno, no expresa receptores para progesterona, tampoco expresa ER2. Es el triple negativo, por eso todo es negativo, y esos son los que tienen un comportamiento más agresivo. Son de peor pronóstico porque la célula ya está muy mutada, que ya no recuerda nada de lo que era cuando era una célula de la mama, ¿sí? Entonces, lo que más importa, aparte de la clasificación histológica, lo que más interesa para el tratamiento es esto. ¿Por qué? Porque si es el tipo luminal, que tiene receptores positivos para estrógeno progesterona, es buenísimo porque va a responder a la hormonoterapia. Si sobreexpresa ER2, quizá no es tan bueno, pero lo bueno, dentro de lo malo, es que hay fármacos anti-ER2, que son, por ejemplo, el trastuzumab, que son una terapia dirigida. Entonces, estas pacientes tienen una chance terapéutica porque hay drogas específicas que van a actuar sobre este receptor. Y los que tienen el peor pronóstico son el triple negativo, porque no van a responder a la hormonoterapia, no van a responder a la terapia dirigida contra estos receptores, como el ER2, y son los que tienen un comportamiento más agresivo. Entonces, todo eso le orienta al médico para iniciar el tratamiento. Entonces, el ER2 es un oncogen que produce un receptor. Normalmente, este receptor está en la célula normal, es un receptor para factores de crecimiento, que para funcionar tiene que estar dimerizado. ¿Qué pasa en la célula neoplásica, que sobreexpresa, presenta muchísimos de estos receptores, y eso hace que crea la célula que hay factores de crecimiento que le dicen que tiene que dividirse, y eso hace que la célula se divida sin que exista en realidad ese factor de crecimiento, y aumenta, estimula la proliferación celular. ¿Qué pasa cuando yo le empujo a la célula que se divida, que se divida, que se divida? No le da tiempo para corregir errores, acumula más mutaciones, entonces las clonas de las células hijas nuevas son ya células mutadas, ¿sí? Entonces es un oncogen que produce un receptor de membrana al cual se unen sustancias que favorecen el crecimiento celular, o sea, se unen factores de crecimiento. Cuando el gen está alterado, hay más receptores, ¿sí? Por eso se dice que sobreexpresa ER2. Entonces, el tumor tiene mayor proliferación celular, es más agresivo, generalmente tiene resistencia a la quimioterapia y la hormonoterapia, pero como dije, la ventaja es que hay ahora drogas específicas dirigidas hacia este receptor que están funcionando. ¿Cómo se mide el ER2? Van a ver a ustedes si tienen una tía, alguna vecina, algún familiar que lastimosamente le dieron el diagnóstico de cáncer de mama. Se tiene que hacer una inmunohistoquímica para ver si sobreexpresa el receptor de tipo ER2. Si las células la membrana celular, porque en la membrana celular está nuestro receptor, si la membrana celular no se colorea, él se clasifica como ER negativo. O si se colorea levemente, pero no toda la circunferencia, y en menos del 10% del tumor o de las células tumorales, se considera negativo. Es una cruz, pero se considera negativo. Cuando en el 10% del tumor se colorean
pero no intensamente, se considera 2 cruces. En este caso hay que hacer otra prueba que se llama FISH, que mide si están duplicadas en los cromosomas la expresión, en las cromátidas, ahora la expresión de esta proteína. Entonces ahí se le da 2 cruces y solamente con el FISH se le considera como ER positivo. Y el positivo es cuando tiene 3 cruces, que es intensamente teñido. Fíjense cómo está intensamente teñido toda la circunferencia de la célula en más del 10% del tumor. Los receptores hormonales, acá tenemos un control, fíjense, este es el tumor y es negativo. En este caso es negativo porque las células tumorales no se colorean. Y este ducto que no está tumoral, que es un ducto que está de la mama normal, y acá tenemos el tumor, ese ducto sí se colorea. Entonces tenemos un control interno. Estas son células luminales normales que expresan receptores para estrógeno y progesterona, y estas del tumor no expresan, ¿sí? Acá tenemos algunas donde algunas células tumorales expresan, eso es bueno, y acá tenemos otro tumor donde todas las células tumorales expresan. Quiere decir que este va a responder mejor a la terapia hormonal. Entonces, ¿cómo finalmente se clasifican a estos tumores que vimos recién, que había una clasificación histológica súper larga? En 3 subtipos moleculares, ¿sí? El luminal, el ER positivo que sobreexpresa ER2 y el basal o triple negativo. El luminal es el donde las células se parecen todavía a la célula luminal normal. Se divide en 2 grupos, el A y el B. Son receptores estrógeno progesterona positivos. El A es el que tiene un índice bajo de proliferación que se mide con lo que es el Ki67, que es otro marcador, ¿verdad? Que mide si la célula se divide muy rápido, hay muchas mitosis o tiene pocas mitosis. El luminal A es el de mejor pronóstico, fíjense, pronóstico excelente, se le puede hacer un tratamiento hormonal porque tiene un índice bajo de proliferación y no expresa ER2. El luminal B también tiene un buen pronóstico, pero puede tener un índice de proliferación un poco más elevado y a veces, fíjense, negativo positivo, a veces puede expresar ER2, ¿sí? El que sobreexpresa ER2 generalmente es receptor estrógeno positivo, estrógeno progesterona negativo, tiene un alto índice de proliferación porque justamente el ER2 lo que hace es inducirla que entre en mitosis, y entonces tiene un pronóstico medio malo, y lo único bueno, vamos a decir, es que hay terapia dirigida, como es el tratamiento con trastuzumab y algunas antraciclinas. Y luego tenemos el triple negativo, fíjense, no expresa receptores estrógeno, no expresa receptores para progesterona y tampoco sobreexpresa ER2. El índice de proliferación de estos tumores es muy alto porque son tumores que están muy mutados, tienen mutaciones en otros, fíjense, en otros genes. El pronóstico es malo y generalmente la quimioterapia no responden también de la quimioterapia. Entonces, esto es el subtipo molecular del cáncer de mama, ¿sí? Como vemos nosotros en la microscopía, el luminal A es aquel que expresa estrógeno, progesterona y es negativo para ER2. Entonces, con hematoxilina y eosina se ven ductos. Todavía recuerda que él era una célula del ducto, entonces forma ductitos. Las células expresan en sus núcleos y en su citoplasma receptores para estrógeno, para progesterona, y no expresa, fíjense, negativo, no expresa receptores para ER2, no está sobreexpresado el ER2. El luminal B, fíjense, los ductitos son, las células son más oscuritas, es que hay más núcleo, menos citoplasma, que es una característica de la atipia. Ductos un poquito más feitos, porque hay más células, es un poquito más agresivo, expresa receptores para estrógeno y progesterona y puede expresar, como se ve acá, para receptores, para ER2, ¿sí? Puede o no puede, pero esto tiene una proliferación más alta. Son tumores que crecen más rápido. Después tenemos el que sobreexpresa ER2, que generalmente, fíjense, es negativo para estrógeno y progesterona, y cuando miramos con hematoxilina y eosina ya no se parece a un ducto, es más sólido, fíjense, es más feo, ya está más mutada la célula. Entonces cada vez recuerda menos la arquitectura que tenía cuando era una célula normal, cuando era un epitelio normal, ¿sí? Y sobreexpresa, fíjense, las células se tiñen fuertemente para ER2. Y luego tenemos el triple negativo, que fíjense, ya es una cosa sólida, con muchas mitosis, células muy feas, no expresan nada. Negativo para estrógeno, negativo para progesterona y negativo para ER2, ¿sí? Este es el de peor pronóstico. Y fíjense cómo esas mutaciones que vemos en la biología o la expresión de estos receptores, como en la histología también se refleja. Cuanto mejor pronóstico, todavía se parece a la célula normal. Cuanto menos diferenciado, cuanto menos se parece a lo normal, es porque adquirió más mutaciones, es más agresivo, es más feo el tumor tiene peor comportamiento. Bueno, ¿cómo se ve el cáncer infiltrante? O sea, tuvimos
unos puntitos de microcalcificaciones del cáncer in situ. En cambio, el cáncer infiltrante se ve como una densidad que tiene bordes espiculados en la mamografía. En la macro, fíjense, acá tenemos la piel, tejido adiposo y vemos un tumor que tiene bordes irregulares, los límites son difusos, que es sólido. Si pudiésemos palpar, esto tiene una consistencia dura comparado con el tejido mamario normal, que tiene una consistencia blanda. Y cuando miramos la microscopía se pierde eso del ducto con sus lobulillos, sino que tenemos un montón de ductitos tapizados por células raras, células atípicas, que se están metiendo y que hacen que el estroma reaccione, trate de atajar con producción de fibrosis, ¿sí? Entonces hay fibrosis acá alrededor de esos ductos malignos que se están metiendo y eso es lo que le da el color blanquecino en la macro, ¿sí? Hay mucha fibrosis, mucho tejido conjuntivo que trata de frenar pero no lo consigue y eso le da el color y la dureza al tumor, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el tipo ductal, que se llama también de tipo no especial. Corresponde a la mayoría de los casos, fíjense, casi 75% de los casos son de tipo ductal. ¿Qué quiere decir? Es cirroso, que cuando cortamos parece que estamos cortando algo que tiene arena, porque hay mucha fibrosis y mucha calcificación. Son tumores que cuando nosotros palpamos son duros. Fíjense, acá está el tejido mamario normal, acá está el tumor que tiene bordes irregulares, una coloración heterogénea, acá es más blanco, acá es más amarillento, los límites son difusos, si seguimos cortando, capaz sigue el tumor. Fíjense aquí abajo, tiene bordes irregulares, la coloración heterogénea, hay áreas más blanquecinas, áreas más pálidas, los límites son difusos, no sabemos hasta dónde va el tumor con certeza. Todas esas características de malignidad, ¿verdad? Porque está infiltrando el tumor. Son masas sólidas de límites muy irregulares y a veces tienen esa forma estrellada. Estos tumores, como dije, son los más frecuentes. En la microscopía forman ductitos, fíjense, con luces, solo que están tapizados por células atípicas. Fíjense los núcleos, ¿sí? No, es un núcleo normal. Los núcleos tienen que ser pequeños, estar en la base. Acá vemos núcleos grandes porque lo primero que se pierde es la relación núcleo-citoplasma. Hay más núcleo y menos citoplasma. Esa es una característica de la tipia. Hay mitosis, hay pleomorfismo. ¿Qué es el pleomorfismo? Ninguna célula se parece a la otra. Lo normal en un epitelio es que haya uniformidad, ¿sí? Son todas células cúbicas o son todas células cilíndricas, ¿sí? O son todas células planas, pero acá se pierde la uniformidad, hay pleomorfismo. Pleo es múltiple y morfismo es forma. Fíjense, por ejemplo, esta es grande, la de al lado es chiquita, este tiene un núcleo oscurito, la otra tiene un núcleo claro. Ninguna célula se parece a la otra, ¿sí? Pero en el ductal todavía recuerdan algo de lo que eran cuando eran una célula normal o un epitelio normal, intentan formar luces, intentan formar ductos, ¿sí? Solo que estos ductos son súper feos, súper raros. ¿Por qué? Porque están mutadas las células, ¿sí? Podemos tener un ductal de alto grado donde las células casi ya no formen ductos, ¿sí? Como sábanas de células que tienen mucha atipia y que ya no pueden, porque están muy mutadas, formar luces. El ductal también puede estar de grado 1, que es bien diferenciado, grado 2 moderante diferenciado, y grado 3 o de alto grado donde las células ya casi no están diferenciadas y ya no forman ductos. ¿Cómo se grada el ductal? Por un score que se llama el score de Nottingham, que mide el porcentaje de formación de luces, mide el pleomorfismo de los núcleos y mide las mitosis, ¿sí? Si nosotros miramos el tumor y más del 75% del tumor forma luces glandulares, le damos un punto. Si entre el 10 y el 74% forma luces, hay áreas sólidas y algunas luces, le damos 2 puntos. Y si menos del 10%, muy pocas luces encontramos y la mayor parte del tumor es sólido, como vimos hace rato, si ya no forma luces, le ponemos 3 puntos. El núcleo, ¿sí? Si no se ve el nucleolo, le ponemos un punto. Cuando se ve ya el nucleolo está presente, pero las células todavía tienen más o menos el mismo tamaño, están agrandadas, pero tienen más o menos el mismo tamaño, le ponemos 2 puntos. Ahora cuando las células son monstruosas, muy grandes, con nucleolos súper evidentes, enormes, como se ve acá, entonces ahí le ponemos 3 puntos. Voy a ver si puedo aumentar. Fíjense acá, los núcleos son todos oscuritos, se perdió la relación núcleo-citoplasma, pero no hay nucleolo evidente. En cambio aquí, los núcleos son más o menos del mismo tamaño, pero hay nucleolo evidente. Y en este, fíjense, esta célula enorme que es binucleada, esta tiene núcleo súper oscuro que ya menor aumento se ve, ¿sí? Nucleolos, mejor dicho, nucleolos súper oscuros. Esto le ponemos un grado 3. Y luego mitosis.
Si hay raras mitosis, miramos 10 campos de gran aumento, encontramos entre 0 a 7 mitosis, le ponemos un punto. Entre 8 y 14 mitosis, fíjense que hay una mitosis, que otra mitosis, le ponemos 2 puntos. Y si encontramos más de 15 mitosis, encontramos estas mitosis monstruosas como esta, fíjense, esta mitosis atípica, entonces ahí le ponemos 3 puntos. ¿Qué pasa con las mitosis atípicas? Quiere decir que la célula está tan mutada que en vez de formar el uso mitótico, que tiene que tener 2 centriolos y ahí se reparten las cromátidas hijas, tiene 4 o 5 centriolos, entonces las cromátidas se reparten en cualquier número y las células hijas tienen ya cualquier número de cromosomas, ¿sí? Totalmente mutadas. Si hay mitosis atípica, el tumor es maligno. No se puede ver mitosis atípicas en un tumor benigno. Y cuanto más mitosis atípica, quiere decir que están más mutadas las células. Entonces, si el tumor tiene más del 75% de túbulos, el nucleolo no se ve y tiene poca mitosis, suma 3 puntos, va a ser bien diferenciado, ¿verdad? Ahora tiene menos ductos y algún nucleolo por ahí y tiene mitosis, bueno, 6 puntos. O puede ser, por ejemplo, que no tenga mitosis, entonces suma 5 puntos. Lo máximo que se puede sumar es 9, ¿verdad? Sea un tumor sólido con nucleolo super evidente, mitosis anómala, eso es lo máximo que se puede sumar, 9. Entonces, cuanto menos puntos sumemos, está mejor diferenciado, va a tener un mejor pronóstico ese tumor. Cuanto más puntos sumemos, quiere decir que está menos diferenciado, o sea, que está más mutada la célula y eso hace que sean tumores más agresivos, ¿sí? Entonces, el grado 1 es cuando sumamos entre 3, que era lo mínimo, hasta 5 puntos. Grado 2, cuando sumas 6 o 7 puntos. Y grado 3, de más alto grado, peor pronóstico, cuando suma entre 8 y 9 puntos, ¿sí? Entonces decimos bien diferenciado, moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado. Entonces, así se clasifican grado 1, 2 y 3 el tumor, de acuerdo a ese score que usamos para ver cuánto todavía se parece la célula a lo que era originalmente. La positividad, generalmente los tumores de tipo ductal o de tipo no especial suelen ser positivos para estrógeno y progesterona, ¿sí? Y suelen ser algunos negativos y algunos pueden ser luminal B, o sea, positivos para ER2. Después tenemos el lobulillar que dijimos hace rato, el lobulillo. El lobulillo se ensancha con esas células redondas que no están unidas, pero como están todavía dentro de la bolsita no se ve que no están unidas, ahí no se ve, pero cuando infiltra sí se ve que no están unidas. Fíjense, el otro era el 70% de los tumores, esto es hasta el 15%. Siempre el ductal es el más frecuente. Después los otros ya son raros, 1%, 2%. Este le sigue en frecuencia, que es el 15% de los tumores. Se origina en la porción secretora del lobulillo. Suelen ser tumores bilaterales. Y la metástasis es diferente a los otros. Generalmente el cáncer de mama va a los ganglios, de ahí va a pulmón. Este es raro porque va, por ejemplo, a la pleura, al peritoneo, al pericardio. Puede ir a las meninges, ¿sí? Una meningitis y resulta que son células tumorales de un cáncer de mama. Va a los ovarios, al tubo digestivo. O sea, son raras las metástasis porque son células sueltas y hacen metástasis a lugares raros. ¿Cómo se suele ver? Y el tumor también tiene bordes irregulares, suele tener un área necrótica, puede tener, como en este caso, un área necrótica. No son tan duros como el ductal que vimos hace rato, no suele tener tantas calcificaciones. Fíjense, los límites son difusos. ¿Por qué? Porque son células sueltas. Son células sueltas que se van metiéndose entre el tejido mamario normal. El patrón característico es de la fila india, ¿sí? Fíjense, acá está un ducto, está un lobulillo, pero acá se ve la membrana basal, esto está intacto, pero estas ya de otro ducto capaz, o de otro lobulillo, mejor dicho, ya rompió la membrana basal y están infiltrando. Fíjense cómo infiltran en fila, ¿sí? Como que se siguen, pero son células sueltas. Acá hay otra célula tumoral, pero este patrón es característico en fila india. No hay tanta fibrosis como se vio en el otro tumor y no hay cohesión porque perdieron las uniones intercelulares. Entonces no hay formación de túbulos. Incluso a veces se pueden ver células en anillo de sello. ¿Qué son las células en anillo de sello? Son unas células que tienen en su citoplasma mucho moco que empuja el núcleo hacia la periferia. Entonces al empujar el núcleo aparece ese anillo que usaba antes, por ejemplo, que usaban los reyes para sellar sus edictos, que usaba el papa para sellar sus edictos, donde el núcleo es el engarce y todo el citoplasma es el anillo. ¿Sí? A veces se pueden ver células en anillo de sello en el carcinoma lobulillar. ¿Cómo se ve? Fíjense, en fila india, fíjense cómo se van metiendo. Voy a tratar de poner mayor aumento. Fíjense cómo las células se van metiendo en el estroma de la mama, pero sin unirse, ¿sí? En fila. A veces alrededor del ducto, por ejemplo, forman un patrón de tipo tiro al blanco.
pero no forman luces ellos, no forman ductos. Y suelen ser de buen pronóstico, ¿verdad? Suelen ser positivas para estrógeno, positivas para progesterona, no suelen expresar ER2. Fíjense acá, por ejemplo, son toditas las células que están en fila. Fíjense cómo están en fila, toditas positivas para estrógeno. Acá también se puede ver, fíjense, en fila, cómo las células se van metiendo, no forman luces, no forman ductos, ¿sí? Infiltran en forma de fila india. Acá se da mayor aumento. Fíjense, pueden tener un nucleolo evidente, células gorditas, pero no están unidas entre ellas. Son células sueltas que se van como persiguiendo y metiéndose, infiltrando en fila india. Acá tenemos la expresión de caderina. Dijimos, la caderina eran las uniones, o sea, son proteínas de unión que se pierden en este tumor. Entonces, acá tenemos un ducto que está lleno de células, probablemente es un lobulillo lleno de células. Fíjense, las células de adentro no tienen caderina, pero las miopiteliales de afuera sí. Acá hay otro ductito, acá hay otro lobulillo también dilatado, acá hay otro. Los ductitos expresan. ¿Por qué? Porque las células miopiteliales tienen sus uniones. Pero fíjense, todas estas células que se ven acá están en patrón en tiro al blanco, estas que están en fila india. Todas estas células que se ven acá como color celeste, pálido, gris, son todas las células del tumor que no expresan caderinas porque perdieron sus uniones intercelulares, ¿sí? Entonces, si a veces yo sospecho un carcinoma, como vimos hace rato, un ductal de pobremente diferenciado, donde las células están como, no forman más ductos, y no sé si es un lobulillar, porque los dos tienen nucleolo, ¿qué hago? Una prueba de E-caderina. Si tiene E-caderina, es ductal. Si no tiene E-caderina, es lobulillar, ¿sí? Después tenemos algunos subtipos, porque dijimos que el ductal era tipo no especial, algunos subtipos especiales. Por ejemplo, el medular, ¿sí? Entonces, una densidad mamaria como más intensa en la mamografía, y en la microscopía vamos a ver que es un tumor que crece como una masa sólida que tiene un infiltrado inflamatorio muy importante, ¿sí? Fíjense el porcentaje, 1% hasta el 7%, ¿sí? El más frecuente siempre es el ductal. Ocurre en mujeres un poco de edad más jóvenes, y en el 13% se vio que son mujeres que tienen mutaciones de BRCA1. Tiene un pronóstico un poquito mejor que el ductal infiltrante, a pesar de que puede tener mutaciones del BRCA1, puede ser receptores, puede ser de tipo triple negativo, puede tener una proliferación, un Ki67 elevado, y ellas sobreexpresan E-caderina, o sea que no forman ductos, forman planchas sólidas y sobreexpresan las uniones intercelulares. ¿Cómo se ve? Se ven como unas masas tipo más o menos bien delimitadas, ¿sí? Lo que veíamos también en la mamografía, como una masa bien delimitada, el color suele ser más o menos homogéneo, la consistencia suele ser más blanda porque no hay tanta desmoplasia, y el color suele ser gris blanquecino. Esta es la característica microscópica. Sábana o planchas de células, ¿sí? No forma ductitos, no crece como células sueltas, sino que forman como masas compactas, planchas o sábanas. Pero fíjense, las mitosis raras, la atipia, fíjense este núcleo enorme, el lado núcleo chiquito, fíjense este núcleo gigante, un núcleo súper irregular. Pero lo más característico, aparte de crecer como sábanas, es que tiene mucho infiltrado inflamatorio. Acá podemos ver un montón de linfocitos que están rodeando el tumor. Esto es característico de este tumor medular. Las metástasis no son muy frecuentes, por eso tiene un poquito de mejor pronóstico. El coloideo mucinoso. El coloideo mucinoso se caracteriza porque produce moco, ¿sí? Es un tumor raro, fíjense, 2%. Se suele ver en mujeres mayores, ¿sí? Mujeres de edad avanzada. Tiene mejor pronóstico que el ductal también. Y su incidencia es mayor también en mujeres que tienen mutaciones del BRCA1, así como vemos recién en el medular. Cuando vemos la macro, se caracteriza porque son tumores que tienen un aspecto blando, ¿sí? Blando, esto por ejemplo, gelatinoso, ¿sí? Parece como una gelatina, ¿sí? Eso es lo característico de estos tumores. En la microscopía, fíjense, son células que nadan en lagos de moco, están nadando en lagos de mucina. Acá se ven las células, son células atípicas, vamos a mirar a mayor aumento. Los núcleos tienen nucleolo, algunas células más grandes que la otra, uno tiene núcleo más oscurito, la otra núcleo con nucleolo más evidente, y nadan en lagos de moco, producen moco, ¿sí? Fíjense, las células atípicas producen moco y vemos los nidos tumorales o de células tumorales en el moco que ellas producen. Por eso en la macro se ve como una gelatina, porque hay mucho moco, mucha mucina. En la citología, cuando se hace un aspirado, se suelen ver así como niditos
de células y en cuando se hacen receptores de hormona, ellos son positivos para estrógeno y no suelen expresar o sobreexpresar ER2, ¿sí? Suelen ser luminal A o luminal B. Luego tenemos el carcinoma inflamatorio. Este carcinoma es importante porque cualquiera de los patrones que vimos hace rato, el ductal, lobulillar, el mucinoso, cualquiera puede hacer un carcinoma inflamatorio. No es que la inflamación produjo el carcinoma, se llama así porque la mama se presenta como roja, caliente, dolorosa y sospechamos una mastitis, una inflamación. ¿En quién tenemos sospechar un carcinoma inflamatorio? Una mujer de edad mayor que no está dando de mamar, porque ¿en quiénes se ve la mastitis? En las mujeres que están en la lactancia, ¿sí? Hay una inflamación de tejidos blandos, a veces porque se erosiona un poquito durante la lactancia o a veces un ducto no se drenó bien, entonces eso hace que la mama esté inflamada. ¿Cómo va a estar? Así como vamos acá, roja, dolorosa, caliente, la señora va a tener fiebre. Le preguntamos, ¿está dando de mamar? Sí, estoy dando de mamar, mi bebé tiene 1 mes, 2 meses. En esa paciente sospechar mastitis, pero una señora de 50 años, su hijo más chico tiene 20 años, viene con una mama roja, dolorosa, caliente, hay que investigar un tumor, ¿sí? Este carcinoma inflamatorio se debe a que hay émbolos tumorales en los linfáticos que están provocando una obstrucción linfática, ¿sí? Es una forma de carcinoma localmente avanzado, ¿sí? Es un concepto clínico el carcinoma inflamatorio, ¿sí? Es raro, se ven 1 a 3%. La piel, cuando pasa el proceso inflamatorio, puede tener ese aspecto de piel de naranja, ¿sí? Cuando está en el proceso inflamatorio está caliente, roja, hinchada, dolorosa. Tiene mayor probabilidad de metástasis porque en realidad lo que está mostrando este carcinoma inflamatorio es que hay émbolos, pedacitos del tumor metiéndose en los linfáticos, ¿sí? Tiene muy mal pronóstico. Si la señora tiene un carcinoma inflamatorio, tiene muy mal pronóstico, ¿sí? El carcinoma que está por debajo es un carcinoma infiltrante, ¿sí? Y no tiene un tipo histológico específico o molecular, o sea, puede ser un luminal A o puede ser un triple negativo, no hay un tipo específico. Lo que sí es que tiene peor pronóstico porque ya los émbolos tumorales obstruyeron los linfáticos y provocaron el proceso inflamatorio sobreagregado, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es proliferación e invasión del tumor, fíjense, en los linfáticos de la dermis principalmente, de la dermis de la piel que recubre a la mama, ¿sí? Entonces todo con esta flechita amarilla te ven todos los linfáticos con los émbolos, esos linfáticos donde drenan al ganglio, entonces hay altas chances de que la señora tenga metástasis a ganglio, ¿sí? Acá se ve un nido de células malignas metiéndose en un vaso linfático y por los vasos linfáticos se van al ganglio. Entonces, las características son estos émbolos tumorales en los vasos linfáticos de la dermis. Produce la obstrucción de los linfáticos y eso hace que ocurra el proceso inflamatorio. Generalmente está asociado al carcinoma ductal o de tipo no especial de alto grado. Suelen ser positivos para ER2 en un 40% y negativos para estrógeno progesterona en un 50%. Pero como mencioné hace rato, en cualquiera de los subtipos moleculares se puede presentar un carcinoma inflamatorio, no es específico de un tipo histológico. Con eso terminamos los tumores del epitelio. Y ahora quiero mencionar otros tumores. Tenemos el tumor más frecuente de la mama, que es benigno, que se origina en el estroma, ¿sí? ¿Se acuerdan acá? El estroma intralobulillar. El benigno más frecuente es el fibroadenoma. ¿Por qué quiero mencionar? Porque muchas mujeres estudiantes que están escuchando esta charla van a hacerse la autoexploración, se van a palpar y capaz se asustan porque sienten una pelotita o un nódulo. Esa pelotita o un nódulo puede ser un fibroadenoma, que es el tumor benigno más frecuente, que es un tumor que se extirpa fácilmente porque no infiltra, ¿sí? Crece empujando, entonces se puede sacar fácilmente. Es un tumor benigno, que a veces puede ser que con el periodo menstrual, porque también tiene adentro atrapadas glándulas, pueda sentir dolor, pero es un tumor benigno y es muy frecuente. El tumor más frecuente de la mama, el tumor benigno. Y su variante maligna sería el filodes, o sea, no es la variante fibroadenoma, sino que es un tumor que también se origina del estroma intralobulillar, que es el tumor filodes, ¿sí? Entonces, para mostrarles que no todo es, o sea, el más frecuente es el carcinoma epitelial, y dentro del epitelial, el ductal, pero también hay otros tumores que tenemos que conocer. El fibroadenoma, fíjense, no se sacó toda la mama, se extirpó la pelotita, ¿sí? Es un tumor benigno, es mixto, ¿por qué? Porque tiene un componente fibroso, por eso es fibro, de fibroblastos, y un componente glandular, por eso es adeno, ¿sí? Y termina en oma porque es benigno. Fibroadenoma, ¿sí? Tiene un componente estromal, que es la parte del tejido conjuntivo, y un componente epitelial, ¿sí?
Es el tumor más frecuente antes de los 30 años. Entonces, algunas chicas de 21 o 22 años se asustan porque palparon una masa. Eso probablemente sea un fibroadenoma, ¿sí? Un fibroadenoma es un tumor muy, muy frecuente en mujeres jóvenes. Suelen ser blandos, suelen ser móviles, suelen ser bien esféricos y la influencia hormonal en su tamaño. Sí, a veces pueden aumentar de tamaño, se siente más doloroso y después cuando ocurre el periodo menstrual disminuye de tamaño, ¿sí? Durante la fase proliferativa y secretora aumenta y en la fase menstrual disminuye. Y luego tenemos el tumor filoso. Este tumor sí puede ser benigno, borderline o maligno. O sea, borderline es que tiene un potencial maligno incierto, que puede progresar a un tumor maligno o quedarse ahí. El tumor filoso se origina también del estroma, pero crece tanto el estroma que produce como hojas, ¿sí? Parecen, por eso se llama filodes, parecen como filium o hojas. Estos tumores pueden ser muy grandes, abarcar toda la mama, o pueden ser pequeños. La mayoría se presentan en mujeres de 60 años para arriba. El fibroadenoma vimos a en mujeres jovencitas. Pueden ser de bajo grado, como dije, o de alto grado, ¿sí? La mayoría son filodes de bajo grado que con la cirugía generalmente se cura o puede recidivar y que muy rara vez da metástasis. Y los de alto grado sí, vamos a ver, destruyen localmente, hacen metástasis, tienen mal pronóstico. Entonces, el de bajo grado suelen ser tumores pequeños que están medio bien delimitados. Hay un aumento del estroma, de las células del estroma. Aumenta la célula del estroma, pero el epitelio que le recuerda es un epitelio totalmente normal, ¿sí? Y le da el aspecto de folias o hojas, por eso se llama filodes. Fíjense, como hojas, crece como hojas y hay un sobrecrecimiento del estroma, hay muchas células del estroma. El de alto grado, fíjense cómo destruye, crea un crecimiento muy rápido que destruye la mama, en este caso una señora joven todavía. Este tumor suele tener en la corte, fíjense, característica malignidad, pues tiene hemorragia, necrosis, tiene una coloración heterogénea, es un tumor de rápido crecimiento. Y en la microscopía, fíjense, las células del estroma ya no son esas fusos celulares que parecían fibroblastos como vimos recién, sino que son estas células más feas, núcleos más redondos, mitosis, muchas mitosis, algunas mitosis anómalas, mucha atipia y hay hipercelularidad, ¿sí? Aumenta el número de células. Acá se puede ver, fíjense, hay mitosis, algunas mitosis anómalas como esta. Fíjense, acá tenemos algunos núcleos binucleados. Fíjense, este núcleo tiene nucleolo, este tiene una mitosis rara, acá vemos otra mitosis anómala. Fíjense, este núcleo no es igual a este es un núcleo alargado, este es un núcleo redondo, acá hay otra mitosis. Fíjense cómo hay mucho pleomorfismo. Fíjense, esta está binucleada, esta tiene núcleo prominente, otra mitosis. Entonces hay mucho pleomorfismo, hay mucha celularidad y las células ya no son iguales a los fibroblastos normales, que eran alargaditos, sino que son células más redondas, más atípicas. Esto es mucho más agresivo y tiene peor pronóstico, ¿sí? Entonces, recordar que algunos tumores quizás no se originan en el epitelio, se originan en el estroma, ¿sí? Y recordar que el más frecuente, el que causa mayor cantidad de incidencia, como vimos hace rato a nivel mundial, y de muerte es el de tipo epitelial, el carcinoma ductal de la mama. Bueno, con esto termino la parte de morfología y les quiero recordar lo que hablamos al inicio, ¿verdad? ¿Cómo podemos prevenir juntas el cáncer de mama? Quizás nosotras que somos, ustedes, perdón, no yo, ¿verdad? Ustedes que son jóvenes, quizás no se van a hacer mamografía todavía porque no tienen la edad, quizás no se palpan nada, pero ¿cómo pueden hacer para prevenir y cómo pueden decirle a sus amigas, a sus primas, familiares, a sus parientes que sí se pueden hacer la mamografía, que se hagan, pero cómo pueden prevenir? ¿Sí? Los otros son métodos de screening, pero ¿cómo podemos prevenir? Preferir una dieta que incluya vegetales y frutas, principalmente aquellos que tengan los carotenos, ¿sí? Consumir muchos alimentos con carotenoides, elegir alimentos que tengan calcio, como los lácteos, la soja también, ¿verdad? Seleccionar los lácteos que son bajos en grasa, mantener un peso saludable, empezar a hacer actividad física. Esa actividad física les va a ayudar no solamente con la parte fisiológica, sino también la parte de estado anímico, a manejar el estrés, principalmente ustedes que son estudiantes de medicina y que yo también fui estudiante y parecía que el tiempo no me alcanzaba, nunca estaba al día con mis cosas, pero les va a ayudar a poder enfocarse después otra vez a la lectura, poder enfocarse otra vez después a las tareas de la facultad, el por lo menos hacer una caminata al aire libre, el hacer alguna actividad física. Para aquellas que van a ser madres, recordar que la lactancia materna
promover la lactancia materna. La lactancia materna es un factor protector muy importante para el cáncer de mama y en lo posible evitar alcohol y tabaco, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya sido de utilidad. Como les dije, esta clase o esta charla está muy enfocada a la parte patológica, que es mi especialidad. Por eso quizás hable mucho de los patrones, pero recordar para aquellos que el día de mañana van a ser cirujanos, oncólogos, que lo más importante para el cáncer de mama, para el tratamiento, es saber el tipo histológico y principalmente el subtipo molecular, para saber el comportamiento. Bueno, chicos, espero que les haya sido de utilidad y esto fue todo por hoy. Hasta luego. Excelente y más que excelente ponencia, doctora. Le agradezco por su tiempo y por su presentación, que realmente fue bastante fructífero. Espero poder seguir contando con su participación también para las próximas actividades a realizar, porque para nosotros la verdad es un gusto enorme y un placer tenerla como ponente. Y de nuevo, muchísimas gracias. La verdad que yo disfruté mucho. Muchas gracias por la invitación y quedo atenta a las preguntas, si es que hay alguna pregunta, y también a las próximas invitaciones. Muchas gracias por Muchísimas gracias, doctora Silvia, por la ponencia y a la universitaria Lisette Alonso por la moderación en esta actividad. Agradecemos además a los asistentes de esta reunión por su tiempo para esta actividad tan significativa y conmemorativa del mes de octubre como es el cáncer de mama. Les invitamos a seguirnos en el canal para poder participar de nuestras próximas actividades. En la descripción del video encontrarán la encuesta de satisfacción de esta actividad. Además, dentro de ese formulario encontrarán un espacio donde podrán dejar preguntas para la doctora Silvia. Desde ya, muchas gracias y les esperamos en nuestras siguientes actividades.